gracias a ustedes por la invitación y enhorabuena por la celebración de este importantísimo aniversario que data y nos deja en la retina la importancia que ha tenido en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil en la formación de importantes profesionales del derecho y de otras ramas a nivel nacional. Así que vaya desde ya a las autoridades nuestra felicitación de manera personal, así como a nombre del Consejo de la Judicatura del Ecuador. Bueno, yo quiero también agradecer la presencia de los importantes copanelistas que nos acompañan desde otras latitudes del planeta y decirles que el Consejo de la Judicatura está trabajando aquí en el Ecuador, también a los copanelistas ecuatorianos, por un servicio de justicia para la paz social. Ese es nuestro eslogan, esa es nuestra principal preocupación. Recordemos que por el principio de independencia judicial que rige a los estados de derecho, de los cuales el Estado Constitucional de Derechos y Justicia que tenemos en el Ecuador es parte. Este principio nos llama a que no exista injerencia ni interna ni externa en la administración de justicia. Y por esa razón, pues, nosotros como Consejo de la Judicatura nos centramos de manera específica en la prestación del servicio de justicia. Y desde allí nos encontramos trabajando en el derecho, también muy vinculados a la sociología y a la ciencia política. Entendemos entonces cuáles son los orígenes primigenios del derecho, dónde se forma, cómo se forma, y por esa razón es que hemos querido también ser parte de este seminario, de este primer encuentro internacional que estamos seguros que nos llevará a unas posiciones de debate y reflexión cada vez más necesarias en nuestro país. La ciencia política nos lleva a pensar que existen cambios políticos y que estos cambios políticos son generados también en cambios sociales. Al despuntar el siglo XXI nos muestran en el campo internacional varias tendencias, algunas de ellas relativamente nuevas, como los efectos de la globalización y los efectos del Internet. Recordemos que allá por la década de los 90 ya se empezaba a hablar de la globalización sin poder comprender en ese momento cuáles serían los efectos, sí, los desafíos. Los desafíos de la globalización eran principalmente un nivel competitivo que le lleve al país a poder, valga la redundancia, competir con otros mercados y competir en otros mercados también. Por ejemplo, cuando hablamos de la globalización a nivel de mercado. Sin embargo, la globalización abarca muchísimos aspectos que nos hace entender que existen procesos de formación o afirmación o de formación, dependiendo cómo se quiera ver, dependiendo de la estructura mental de el país, la ciudad o simplemente la colectividad que recibe los impactos de esa globalización. Y luego también este siglo XXI nos trae el desafío del Internet. Queremos, por favor, que en la pantalla se visualice mi imagen y está visualizándose también la lámina, que es nada más apoyo a la exposición. Entonces decía que estos dos desafíos tan importantes que tenemos, por un lado la globalización y por otro lado el Internet, definitivamente impactan en las culturas, en el modo de pensar y el modo de actuar del ser humano, y con ello definitivamente impacta en la ciencia política y en la ciencia jurídica. Entonces aparece en la ampliación del espacio temporal de prácticas sociales más allá de las fronteras. Estábamos acostumbrados a hablar del Estado-Nación y a hablar del territorio, por ejemplo, como uno de los elementos de un Estado que ya no cobraba tanta importancia el territorio cuando hablábamos de una nación que podía tener un territorio determinado o varios territorios. Sin embargo, la evolución del Internet y las tecnologías de la información y comunicaciones nos hacen abandonar cada vez más la idea tradicional del Estado conformado por un grupo de personas denominada nación o población, porque ya definitivamente el mundo se encuentra globalizado y mucho más con el Internet. Además, también paralelamente tenemos el surgimiento de sistemas supranacionales de legislación, como son el sistema europeo, el sistema americano de derechos humanos, por ejemplo. Entonces, empiezan a aparecer estas instituciones transnacionales
y la difusión de patrones culturales totalmente distintos, totalmente alejados, que pueden trascender, y que de hecho lo hacen, mucho más rápido los límites de un Estado. Por esa razón es que nosotros, al hablar de ciencia política, también tenemos necesariamente que hablar de Kelsen, por ejemplo. La división del trabajo a nivel internacional continuamente promueve la aparición de órganos internacionales especializados y ello también acompaña a las legislaciones supranacionales, como en el caso más palpable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuyas decisiones son de obligatorio acatamiento por parte de los Estados parte. De igual manera sucede en el sistema interamericano. También entonces tenemos tribunales o cortes internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al que me he referido, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos muestra que se amplían progresivamente los casos también de responsabilidad internacional, que ya no somos sujetos nacionales ni sujetos locales, que también somos sujetos internacionales del derecho. En definitiva, hay conductas políticas en la sociedad que estas siempre serán objeto de las ciencias políticas y que vuelven más complejas y menos anclados los límites territoriales, pero además que nos vuelven sujetos internacionales de derecho a todos, a quienes queremos litigar principalmente por la protección y tutela de derechos que, si no ha sido concedida en nuestras legislaciones nacionales, se buscan en las legislaciones internacionales y en los tribunales internacionales. Entonces, la ley y el derecho tienen esta vinculación permanente sin que sean de ninguna manera lo mismo, ni siquiera análogos ni símiles, son diferentes, siempre vinculados. Y el lugar de la ley en el derecho es eso, que en medio de todo este movimiento perpetuo de cambios sociales puede verse quizá la ley, el derecho, y me gustaría ampliar también al concepto de justicia, podría verse también la justicia extraviada en medio de la ley y el derecho. Existen fuentes y también la ley y el derecho son fuentes para otras legislaciones, cada vez como la nuestra, cada vez más importancia cobra también en la jurisprudencia, y no resultaría extraño que los contenidos de la ley y el derecho puedan ser puestos a prueba permanentemente, porque esa es la parte también de la evolución como sociedad, y como sociedad también y como sistema para regir y gobernar esta sociedad tenemos la democracia. Por lo tanto, también estas pueden impactar en el juego democrático. Lo que resulta complejo es entender a la ley y el derecho dentro del cambio, de todos estos cambios que hemos mencionado, del cambio de conductas que debido a la influencia y a los patrones exógenos que nos vienen por la globalización y el Internet impactan definitivamente en el desarrollo científico, siendo también el derecho una ciencia, sin perder de vista la situación que está viviendo ahora el mundo en general. Pues hablamos también de Occidente, pero existen otras latitudes en las que existen definitivamente crisis en cuanto a la tutela de los valores fundamentales, lo que cuestionan la posición misma de la ley y el derecho. Vamos avanzando para que conozcamos quién y por qué Jenny. No es difícil ver en Iberoamérica, con el ascenso del activismo judicial, a esta figura como punto de referencia. Existe un legado muy importante, muchas veces incomprendido, y pues su ensayo crítico ya corresponde a 1899. Sin embargo, siempre recordamos aquel legado porque nos dejó, por ejemplo, el método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo. Y con ello, pues, influye directamente en el desarrollo metodológico del derecho. Su método de la libre investigación científica supone acudir a datos que aportan distintas disciplinas y ciencias en el proceso de interpretar las normas, atendiendo a la naturaleza de las cosas. Como indica Elisenda de Villamor, Morgan Evans, aunque el movimiento sea llamado libre, es porque no se somete a un control de una autoridad positiva,
pero se basa en los elementos que la ciencia revela, siendo un llamado a la responsabilidad del juez. Él consideraba que su método respondía no solo a la debilidad propia de la ley e insuficiencia del sistema de fuentes. Y esto es a lo que nos encontramos y a lo que nos enfrentamos cada día, la debilidad propia de la ley. Quiero dejar en ustedes en este momento la reflexión de los niveles de debilidad de la ley que encontramos permanentemente, por qué son causados estos niveles de debilidad, qué es lo que está generando estos niveles de debilidad, por qué en unos países mayor debilidad de la ley y en otros menor. La debilidad o fortaleza de la ley viene acompañada necesariamente de la mayor producción legislativa o es inversamente proporcional quizá. Lo cierto es que el fenómeno de debilidad de la ley es un fenómeno con el que nos encontramos y el que tenemos las instituciones y las personas que afrontar cada día. En la siguiente lámina, no es en cuanto a debilidades y fortalezas de la ley, no es cierto como sus exégetas modernos pretenden que Jenny despreciara la ley. No. Más allá de resaltar que por constituirse como una abstracción de las relaciones sociales, su aplicación a los casos concretos siempre presentará vacíos que el juez, con auxilio de las ciencias y la equidad, puede o debe resolver. Aquí entonces el papel trascendental fundamental del juez. El juez que, sabiendo que la abstracción de las relaciones sociales es lo que genera la configuración del derecho y este derecho siempre deberá ser aplicado al caso concreto y dada la multiplicidad de casos concretos que puedan presentar infinidad de variantes, es el juez el que, con auxilio de las ciencias, la equidad, los principios generales del derecho, los principios de la administración de justicia, debe resolver. Entonces, también quiero compartir con ustedes la reflexión de que si esta debilidad de la ley o fortaleza de la ley es determinante, quizá no, cuando esté de por medio un juez que abandonando aquella categoría de juez boca de ley, ingresando en el activismo judicial, pueda suplir y más allá de eso, deba suplir las debilidades y fortalezas que franquee la ley en un determinado estado y como habíamos hablado también, fuera del estado a nivel supranacional o supraestatal. La ley en su pensamiento sigue ocupando, se refiere al pensamiento de Jenny, sigue ocupando un lugar destacado como fenómeno jurídico y como fuente del derecho. Esto en razón de su siempre vinculación con la producción democrática. Para él, si bien la ley no es todo el derecho, es la mejor respuesta que dentro de un cauce democrático y racional provee una sociedad para enfrentar sus condiciones de continuidad. Como todos sabemos, existen varias fuentes del derecho y por lo tanto, estas fuentes, una de ellas es la ley, pero siempre buscando la equidad y ahí es cuando nos encontramos en esta lámina de ley y equidad y ahí analizamos el efecto que Jenny plantea como la ley es construida de modo que recoja los aspectos distintivos de cada relación social y sus consecuencias en una construcción de lenguaje abstracto e impersonal. Aquí me quedo un ratito antes de ir a Aristóteles. Esa es la característica de la ley, una construcción en un lenguaje abstracto
en un lenguaje impersonal, además alejado totalmente de un caso concreto y mucho más importante, alejado de un sujeto en concreto para dirigirse a todos los sujetos por su carácter de general. Citando a Aristóteles, su aplicación al caso específico llevará a la ley y el derecho a presentar vacíos insalvables, las mismas que deben ser resueltas por el juez, como hemos hablado. Y ahí es donde la equidad empieza o no, conforme ustedes también logren definir, empieza o no a superar a la ley. Si recordemos que hablamos del fin último, que es la justicia. ¿Puede la equidad superar a la ley? ¿Es eso lo adecuado? Pregunta. Es un buen debate. Estuvimos acostumbrados a un positivismo total con la Constitución de 1998, que nos incluso condicionó la aplicación de los derechos al desarrollo de normas infraconstitucionales. Entonces, es momento de repensar la función de la ley. No obstante, por plausible que suene, su argumento sigue siendo esencialmente no un problema de la teoría del derecho, sino de la ideología crítica respecto al positivismo, como señalara el mismo Kelsen. Pasamos entonces a la siguiente lámina, donde hablamos de la ciencia política y la ley. La política para Jenny juega un papel crucial. Al autor no parece interesarle conductas que los distintos actores puedan jugar en cada coyuntura. Al autor me refiero. Lo que le interesa es la racionalidad del resultado del enfrentamiento político y especialmente el cauce democrático dentro del cual se alcanzó. Y esto es fundamental. Realmente por eso, cuando hacemos análisis de constitucionalidad de norma, se analiza el fondo y la forma para determinar la constitucionalidad o no de la norma. Y aquí definitivamente lo que interesa es que este enfrentamiento político, que es el que permite la construcción de la ley, sea dentro de un cauce democrático. Esto es fundamental. Y este aspecto lo relevamos porque la norma tiene que ser, tiene que existir, tiene que estar, tiene que regir, tiene que permanecer. Pero la construcción de la norma, para que todo esto suceda, es un aspecto insoslayable. ¿Y de qué manera se construye mejor la norma? Cuando el Estado es más democráticamente sólido. Porque entonces quienes construyen la norma serán aquellos que realmente ostenten una representación popular. Entonces la norma cobra vigencia y entonces la norma será aplicada y observada por todos. La ley entendida como la materialización de estos acuerdos mínimos de diversos intereses en este espacio democrático denominado como en un Estado de Derecho, denominado como asamblea, parlamento, congreso, cámara, como lo quieras llamar. Pero es fundamental que sea dentro de un Estado democrático. Entonces, recordamos a Rousseau, la razón de la ley es constituirse en expresión de la voluntad general. Y entonces volvemos a hablar de democracia. Y volvemos a hablar de este Estado de Derecho, en el cual la división de poderes permite que la función legislativa sea una verdadera expresión de la voluntad general y que esta voluntad general manifestada en las urnas en el momento de configurar este espacio parlamentario, con el nombre que sea, pueda a su vez conformar una ley que concrete acuerdos sociales mínimos. De allí que pasamos a la siguiente lámina, me viene a la mente nuestra definición dada en el artículo 1 del Código Civil. Vamos a regresar a esta importantísima definición.
El juego político, en este sentido, tiene un propósito pragmático e imprescindible: alcanzar el orden que la vida social exige, que la vida en sociedad exige un orden. Y en el transcurso de la historia, la humanidad ha buscado los mecanismos para alcanzar este orden mínimo. Y regresamos a la ciencia política y a la ley, porque la forma de alcanzar este orden mínimo es la ley, que surge de la ciencia política, que surge además de las relaciones y transformaciones sociales. Por eso es que satisfacer las necesidades de la vida jurídica actual, sea cual sea el momento que nos lleve a hablar de actualidad, en la teoría de la interpretación se preocupará de indagar conceptos como la voluntad del legislador, ocasio legis, y la ratio legis. Solo así la ley puede desplegar un máximo de seguridad y certidumbre. Entonces aquí hablamos y lo conocemos ahora al concepto como seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 de nuestra Constitución de la República, como la aplicación de leyes previas públicas aplicadas por autoridad competente. La ley tiene que ser previa, tiene que ser pública, tiene que ser aplicada además por autoridad competente, y este es el principio y derecho también, conforme reza nuestra Constitución, que le ha dado la categoría de derecho a la seguridad jurídica. Y cómo generamos esta seguridad y certidumbre cuando la voluntad del legislador encarna la voluntad popular y además esta se transforma en un proceso de formación legal en una norma. Sobre la sociología y la interpretación. La propuesta del autor tiene algunos puntos de encuentro con el método safiniano. Esto es un marcado eclecticismo metodológico, y como cualquier teoría ecléctica se avisoran sus problemas al establecer un punto de referencia común. Luego, al hablar en la siguiente lámina sobre el método de interpretación, no solo las ciencias aportan elementos de juicio a la investigación de la judicatura respecto al caso, también reconoce condiciones sociales que ayudan a descubrir la voluntad soberana. Y esta parte es fundamental. El juez hace una interpretación, utiliza el método de interpretación y se reconocen condiciones soberanas, y en la solución de la controversia, esta tiene que hacerse aplicando la ley para, mediante la equidad, alcanzar la justicia. Y por esa razón es que el juzgador actúa en virtud de la voluntad soberana, que es quien le ha dado la potestad de administrar justicia. No actúa solo, no actúa solo. En cuanto a la conclusión 1, como indicó Kelsen, quizás sea que el derecho aún tiene un contenido irreductible frente a otros saberes como las ciencias o disciplinas, que no se puede ni se debe reconducir por conocimientos de métodos y prácticas distintas, ajenas al quehacer de la justicia. Aquí el derecho tiene un contenido irreductible, lo ha dicho Kelsen, y compartimos ampliamente dicho criterio. No se puede ni se debe reconducir esta irreductibilidad del derecho por otros factores ni por otras prácticas de ninguna manera. El principio de independencia judicial está basado en este contenido irreductible del derecho. La segunda conclusión: nadie discute que los avances de la ciencia son poco menos que maravillas del intelecto humano. Nadie, eso no está en discusión. Es decir, el ser humano, a través de su intelecto, ha creado estos avances científicos maravillosos. Recordemos que en algún momento
el que se traslade un documento de aquí al otro lado del océano a través del fax era ya un gran avance. Ahora tenemos un transporte permanente, un tráfico permanente de datos a través del Internet, y eso es atribuible a la ciencia y al dominio del cerebro y el intelecto humano. Y recordemos que esto debe servir para una mejor convivencia social. Los avances tecnológicos no nos pueden llevar de ninguna manera a una menor armonía en la convivencia, nos tienen que llevar a una mejor solución de controversias, y ojalá abandonando litigiosidad y llegando a estos métodos alternativos de solución de conflictos que son tan importantes y que he querido resaltar en esta conferencia, en esta tarde con ustedes. Nos encontramos en el mes de septiembre, el mes de la paz. Nos encontramos como Consejo de la Judicatura propiciando el diálogo, la conversación, el acuerdo, como un método ya no alternativo, fundamental en la solución de conflictos. En China ya se está hablando de tribunales por Internet, donde es la inteligencia artificial la que pueda reemplazar a la inteligencia humana. ¿Será que eso pueda suceder? ¿Será que eso deba suceder? También deseo plantear esta reflexión el día de hoy para ustedes. Vamos a la siguiente, a la número 3. ¿Cómo cree las prácticas políticas tienden a reconocer la diversidad? Existen planes en los que estamos empeñados, y uno de esos es la especialidad en el Consejo de la Judicatura, y como especialidad hablamos de todos los operadores de justicia, y también estamos trabajando en la especialidad para investigar, procesar y juzgar las infracciones de violencia contra las mujeres, niñas, niños, adolescentes, femicidios y contra la integridad sexual o reproductiva. Y aquí vuelvo, la evolución tecnológica, que a su vez es fruto de la evolución del intelecto humano, nos tiene que llevar a mejores prácticas humanas. ¿A qué me refiero? A que desgraciadamente con la expansión, por ejemplo, de las nuevas tecnologías, ahora nos enfrentamos a delitos cibernéticos gravísimos que perjudican a nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres, como la pornografía infantil. Entonces, nuevamente, y creo que mi mensaje final, la crisis de valores nos tiene que hacer repensar por sobre las tecnologías y los desarrollos tecnológicos. Debe estar el desarrollo como ser humano. Y la tarea del derecho frente a la ciencia y a las ciencias políticas es crear estos espacios de solución de conflictos en que la humanidad pueda decidir como opción la vida, sin perder ni la libertad ni la dignidad. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora. Una magnífica exposición, realmente nos ha dejado con muchos cuestionamientos, ¿no? Porque la sociedad debe reflexionar siempre en qué es la ley, qué es el derecho, qué es la ciencia política y cómo interactúan entre sí. Me gustaría poder hacerle una pregunta, ¿no? La escuchaba y usted decía muy acertadamente que el orden mínimo es la ley, ¿no? Es decir, que decía, se basa en lo que es la seguridad jurídica, el principio de seguridad jurídica. Qué importante es realmente el principio de seguridad jurídica hoy, si nos vemos en la realidad que el Ecuador vive, día a día vemos noticias, ¿no? En donde más vemos inseguridad, ¿no?
Y este principio de seguridad jurídica que tiene que ir por el camino de la ley, pues me hace preguntarle, ¿no? En su experiencia, ¿no? No solamente ahora que está presidiendo el Consejo de la Judicatura, sino también porque usted fue miembro también de la Corte Constitucional, ¿no? Y bueno, dirigir, ¿no? estas entidades precisamente nos hace reflexionar en todo lo que usted ha expuesto brillantemente. Entonces, ¿cree usted realmente que nosotros alcanzamos en este sistema judicial que tenemos la seguridad jurídica? Gracias, María Fernanda, por la pregunta. La seguridad jurídica tiene muchísimos componentes, muchos componentes, pero uno de ellos es al que me he referido en gran parte de la ponencia, es decir, la formación de la ley es fundamental. Y cuando un sistema democrático sólido permite una conformación parlamentaria adecuada, que represente varios sectores sociales, que estos sectores, y cuando, ojo con lo que voy a decir, todos o la mayor parte de los sectores sociales sean capaces de lograr acuerdos mínimos, entonces la formación de la ley se vuelve con mayor legitimidad y por lo tanto más observada y aplicada por los ciudadanos obligados. Sin embargo, en estos componentes que he ido relatando encontramos muchísimos obstáculos. Es decir, hasta qué punto, por ejemplo, los partidos políticos ponen en sus listas de elección popular, pluripersonales, aquellas personas que realmente los puedan representar una diversidad de sectores y por lo tanto una diversidad de intereses. Desde allí empezamos. Luego, esta conformación parlamentaria, el momento en el que se conforman las comisiones, a su vez, estas comisiones permanentes o ocasionales conforme establece la ley, ¿realmente están allí atendiéndose los grandes intereses de los sectores o son solamente acuerdos políticos de momento, de coyuntura, que no se sabe hasta qué punto el producto de aquellos acuerdos va a significar unos proyectos de ley? Me refiero Código Orgánico de la Niñez, Código Orgánico de la Salud, es decir, abarcando todos los sectores, pero realmente trabajando y consolidando los intereses de esos sectores. Luego, ¿hasta qué punto somos capaces de conformar y de crear acuerdos mínimos? ¿O estamos permanentemente solamente viendo los intereses personales y con ello abandonando definitivamente intereses institucionales e intereses de la sociedad? Entonces, ¿hasta qué punto los procesos de formación de ley atienden y sobreponen los intereses de los grupos sociales? ¿Hasta qué punto? Entonces, el camino por recorrer para lograr una ley que venga con legitimidad y sea, por lo tanto, observable y de obligación, de obligatorio acatamiento por parte de la sociedad, ¿se forma o no se forma de esa manera la ley? Y luego ustedes me dirán, a ver, la ley, según nuestro Código Civil, debe ser conocida, se entiende conocida, y debe ser acatada por todos. Sí, también nos lo dice la Constitución. Pero es que esto, al responder a procesos sociales, no es una aplicación matemática. Entonces la ley debe gozar de legitimidad. Y entonces poder hablar de aquella norma previa, clara, pública, que además sea aplicada por autoridad competente. Muy bien, muchas gracias. El subdecano quiere hacerle una pregunta. Gracias, doctora Vela, gracias, doctora María del Carmen Maldonado. Bueno, primero felicitarla, ¿no? Una extraordinaria exposición. Me llamó mucho la atención esto de la seguridad jurídica, esto de que de una u otra manera la Asamblea, ante ser el único órgano
que tiene el monopolio de creación de la ley en el Ecuador conforme a la Constitución, y que este órgano está configurado por comisión, y estas comisiones son las encargadas de instrumentalizar los proyectos de ley que finalmente serán aprobados por el Pleno. Pero mi pregunta es, ¿no cree que de pronto debería buscarse un mecanismo más adelante que permita de que la seguridad jurídica empiece justamente desde la Asamblea Nacional? Las leyes deben tener ciertos candados, ciertas limitaciones para su reforma. El Código Orgánico Integral Penal, como usted conoce, doctor Maldonado, es reformado casi que de vez en cuando, mensualmente. Hace poquito hubo una reforma, después hubo otra reforma, y uno no sabe si mañana también traerá otra reforma, de tal manera en que los operadores de justicia, los abogados y la sociedad se encuentran en una especie de una aparente inseguridad jurídica provocada por quien debe dar la seguridad jurídica en confrontación con la producción de las leyes. Es decir, ¿usted cree que de pronto debería haber algún candado en el futuro para que las leyes no se reformen de esta manera tan rápida? Estas reformas que hacen que de un día uno amanece y hay una reforma a la norma, y esa norma tiene que ser inmediatamente aplicada, y que evidentemente podría ocasionar un estándar, no alto, pero sí al menos un estándar significativo en seguridad jurídica. Esa es mi pregunta. Gracias. Nada más. Gracias, si me permite, señor subdecano, tratarlo por el nombre. Gracias, Leonel. Sí, es una pregunta muy importante. Sin embargo, la ley no puede prever candados, porque recordemos que la ley es el fruto de una evolución social, y la evolución social es permanente, porque la dinámica social es permanente. La Constitución de la República tiene candados precisamente por tratar de conservar estos acuerdos a los que responde una Constitución. Y por esa razón es que vemos que existen procesos de modificación constitucional que en algunos casos, por ejemplo en el caso de la reforma, me refiero en general a los estados de derecho, no precisamente a nuestra Constitución. En los procesos de reforma constitucional, decía, muchos de ellos tienen que pasar por Parlamento, en nuestro caso por Asamblea Nacional, y además por referendo, por ejemplo. Entonces, esos sí son candados que prevé la Constitución, precisamente porque en una asamblea constituyente existen acuerdos o pactos sociales mayores y de mayor envergadura. Y desafortunadamente, pues la ley no los tiene. Y además, otra cosa aquí, el candado a una ley debe ser un proceso de formación riguroso y un contenido solvente. Ese debe ser el candado de una ley. De manera que sean cuales fueren las mínimas transformaciones sociales debido a la dinámica de la propia sociedad, la ley continúe vigente en el tiempo. Y hablando de técnica legislativa, ese es uno de los objetivos de la ley, la permanencia y vigencia en el tiempo, sin importar quiénes sean los sujetos obligados. Porque esa es otra cosa que nos pasa en nuestro país, desafortunadamente, que legislamos para determinado sujeto obligado. ¿Y qué pasa si el día de mañana se cambian las autoridades? Es lo que, perdón que traiga a colación un ejemplo de casa, pero lo voy a traer. Es lo que sucedió con el error inexcusable en nuestro Código Orgánico de la Función Judicial. Es decir, en un momento determinado se sancionó con mucha incidencia por error inexcusable, ¿no es cierto? Cuando llegamos nosotros a esta gestión del Consejo de la Judicatura, hemos sancionado en 4 ocasiones, en 4 por error inexcusable, en 4, y todas ellas con declaratoria jurisdiccional previa. ¿Por qué? Porque así decía la ley. No hubo reforma en la ley. Estamos aplicando la misma ley, pero también el sujeto obligado y su observancia a los valores sociales, que incluye el respeto a la autoridad de la ley, hacen la diferencia.